El Tren de Aragua es una de las organizaciones criminales más peligrosas y de mayor crecimiento en América Latina. Surgió en Venezuela como una banda dentro del sistema penitenciario, pero con el tiempo se convirtió en una red delictiva transnacional. Su expansión ha sido facilitada por la crisis migratoria, la debilidad institucional en varios países y la descentralización de su liderazgo tras la intervención de su base en la cárcel de Tocorón en 2023. En 2025, el Congreso de Perú y el gobierno de Estados Unidos la designaron como organización terrorista, reflejando la gravedad de su impacto en la región. En este vídeo se analizará sus orígenes, evolución y la respuesta de los gobiernos para frenar su avance. El Tren de Aragua se originó en Venezuela, específicamente en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, alrededor del año 2005. En sus inicios, no era una organización delictiva con la estructura actual, sino una banda conformada por presos que buscaban controlar el tráfico de bienes y servicios dentro de la prisión. En el sistema penitenciario venezolano, muchas cárceles son controladas por los pranes, líderes criminales que ejercen un dominio total sobre los reclusos, estableciendo su propio orden interno. Tocorón era una de las prisiones donde los pranes manejaban negocios ilegales como extorsión, tráfico de drogas y prostitución. Bajo este esquema, el Tren de Aragua surgió como un grupo que operaba en torno a un plan poderoso dentro de Tocorón, consolidándose como una estructura criminal que extendió su control más allá de los muros de la prisión. A partir de 2010, la organización comenzó a expandirse dentro del estado Aragua, primero a través de la extorsión a empresas de construcción, específicamente aquellas involucradas en la construcción del sistema ferroviario de Venezuela. De ahí proviene el nombre Tren de Aragua, ya que los primeros miembros obtenían dinero amenazando a los trabajadores y dueños de estas obras. Con el tiempo, el grupo amplió su influencia fuera del sistema penitenciario, comenzando a controlar barrios y zonas estratégicas en Aragua. A medida que se fortalecía, estableció alianzas con otras bandas locales, lo que le permitió expandir su radio de operaciones a otros estados venezolanos como Carabobo, Miranda y Zulia. A partir de 2015, el Tren de Aragua pasó de ser un grupo delictivo local a una organización de crimen organizado con una estructura más sofisticada y organizada. Su crecimiento se basó en tres pilares fundamentales: 1. Expansión territorial en Venezuela, 2. Diversificación de actividades ilícitas y 3. Expansión internacional a través de la crisis migratoria. Aprovechando la debilidad del Estado y la corrupción en el sistema penitenciario, el Tren de Aragua extendió su control a más regiones del país. La falta de control gubernamental en muchas zonas permitió que la organización tomara el poder en barrios y ciudades, donde comenzó a imponer su propio sistema de gobernanza criminal. En estados como Carabobo y Miranda, se especializaron en el cobro de vacunas, extorsión a comerciantes y transportistas. En zonas fronterizas como Zulia y Táchira, establecieron conexiones con grupos armados y bandas dedicadas al contrabando y tráfico de drogas hacia Colombia. En Caracas, se infiltraron en redes de sicariato y secuestro express, actuando en colaboración con otras bandas criminales. El Tren de Aragua no solo creció en territorio, sino que también diversificó sus fuentes de ingreso, adaptándose a las oportunidades del crimen organizado. Entre sus actividades más destacadas se encuentran la extorsión y cobro de vacunas. En Venezuela, muchos comercios y empresas deben pagar una cuota mensual a la organización para operar sin ser atacados. El tráfico de drogas. Aunque no es un cartel de drogas en sí mismo, el Tren de Aragua mantiene alianzas con grupos narcotraficantes para la distribución de sustancias en Venezuela y países vecinos. El secuestros express. En Caracas y otras ciudades, se especializaron en secuestros rápidos para obtener grandes sumas de dinero en pocas horas. La trata de personas y prostitución forzada. A medida que expandieron su control en la frontera con Colombia y en otros países, comenzaron a traficar mujeres para explotación sexual, particularmente migrantes venezolanas. El robo de vehículos y autopartes. En ciudades como Maracay y Valencia, el Tren de Aragua maneja redes de robo de carros, desmantelando los vehículos para vender sus piezas en el mercado negro. Uno de los momentos clave en la historia del Tren de Aragua fue la crisis migratoria venezolana. A partir de 2018, la masiva salida de venezolanos hacia otros países de América Latina fue aprovechada por la organización para expandir sus operaciones a nivel transnacional. Sus miembros se infiltraron en las comunidades de migrantes en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil, estableciendo células criminales que replicaban sus actividades en Venezuela. Su expansión internacional se dio mediante dos estrategias principales.
Primero, el control de rutas migratorias y tráfico de personas, a través de la extorsión y el tráfico de migrantes, comenzaron a lucrarse con la desesperación de quienes huían del país. Y en segundo lugar, la extorsión y control territorial en barrios de migrantes. En países como Chile y Perú, se detectó que miembros del Tren de Aragua habían comenzado a controlar barrios donde vivían venezolanos, imponiendo pagos de protección y amenazas a comerciantes. En algunos países, la banda se ha dividido en células autónomas que operan con cierto grado de independencia, pero respondiendo a la estructura central del grupo. Ejemplos de su presencia internacional incluyen a Colombia manteniendo operaciones en Bogotá y Cúcuta, con énfasis en la extorsión y tráfico de personas, Perú a través del control de redes de explotación sexual y tráfico de drogas en Lima y otras ciudades, Chile con presencia de células criminales como los Piratas de Aragua, especializadas en trata de personas y narcotráfico, y Ecuador a través de la extorsión y control territorial en zonas urbanas con alta población migrante. La descentralización del Tren de Aragua lo ha convertido en una red criminal adaptable, capaz de operar en distintos países bajo un modelo flexible que dificulta su erradicación. La intervención en la cárcel de Tocorón, llevada a cabo por el gobierno venezolano en septiembre de 2023, fue uno de los operativos más grandes contra el Tren de Aragua. Esta prisión, ubicada en el estado Aragua, se había convertido en el centro de operaciones de la organización criminal, funcionando más como una ciudad amurallada bajo el control del grupo que como un centro penitenciario. El operativo tenía como objetivo desmantelar el poder del Tren de Aragua dentro de la prisión y frenar su influencia en el país. Sin embargo, la intervención también generó controversia, pues muchos de los principales líderes de la banda lograron escapar antes del ingreso de las fuerzas de seguridad. La cárcel de Tocorón era considerada la sede principal del Tren de Aragua, un lugar donde los planes dirigían la organización con total impunidad. La prisión tenía características que la diferenciaban de otros centros penitenciarios. Gobierno interno criminal, Tocorón era controlada completamente por los reclusos, con poca o nula presencia de las autoridades venezolanas. Infraestructura de lujo, se encontraron piscinas, discotecas, restaurantes, gimnasios y hasta un zoológico dentro de la prisión. Centro logístico criminal, desde Tocorón, el Tren de Aragua coordinaba sus operaciones en Venezuela y otros países. Se cree que la prisión servía como base para planificar delitos como secuestros, extorsión y narcotráfico. Por años, el gobierno venezolano había tolerado o incluso permitido el funcionamiento del Tren de Aragua dentro de Tocorón. Sin embargo, la creciente presión internacional y el aumento de la violencia criminal llevaron al régimen de Nicolás Maduro a ordenar la intervención de la cárcel. El 20 de septiembre de 2023, el gobierno venezolano desplegó un operativo de gran escala con más de 11,000 efectivos militares y policiales, apoyados por vehículos blindados y helicópteros. La intervención fue anunciada como una acción para restaurar el control del Estado sobre el sistema penitenciario y acabar con el poder del Tren de Aragua en Tocorón. 1. Cierre de accesos y control de las vías. Se bloqueó el acceso a la cárcel para evitar la fuga de prisioneros y se establecieron puntos de control en las principales carreteras de Aragua. 2. Ingreso de tropas y toma de la prisión. Las fuerzas de seguridad entraron en Tocorón y tomaron el control de las áreas principales. Se registraron enfrentamientos con algunos reclusos armados, aunque la resistencia fue menor de lo esperado. 3. Inspección y hallazgos dentro de la prisión. Se encontraron arsenales de armas de fuego, granadas, drogas y teléfonos satelitales. También, se descubrieron infraestructuras de lujo que mostraban el nivel de control del Tren de Aragua. Se detectó un sistema de túneles subterráneos, que se presume fue utilizado para la fuga de los líderes de la banda. 1. Fuga de los principales líderes. A pesar de la magnitud del operativo, los cabecillas del Tren de Aragua lograron escapar antes del ingreso de las fuerzas militares. Se cree que la banda recibió información sobre la intervención con anticipación, lo que permitió que los líderes abandonaran la prisión por los túneles y rutas clandestinas. Algunos informes sugieren que la fuga fue facilitada por corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. También se sospecha que el gobierno venezolano negoció en secreto con algunos líderes criminales para evitar un enfrentamiento masivo. 2. Descentralización del Tren de Aragua. Tras la intervención en Tocorón, el Tren de Aragua perdió su base principal, pero en lugar de debilitarse, se descentralizó. Esto llevó a un cambio en su estructura, con células criminales operando de manera más autónoma en Venezuela y otros países. En Venezuela, algunos exlíderes se trasladaron a otras cárceles o zonas rurales para continuar sus actividades.
En Colombia, Perú y Chile, aumentaron los reportes de presencia del Tren de Aragua, con células expandiendo sus operaciones de extorsión y tráfico de personas. 3. Impacto en el sistema penitenciario venezolano. Después de la intervención, el gobierno de Maduro anunció un plan de reforma carcelaria para evitar que otros centros penitenciarios siguieran el modelo de Tocorón. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han señalado que la crisis del sistema penitenciario en Venezuela sigue sin resolverse, y otras cárceles continúan bajo el control de planes. 4. Mayor presión internacional. La intervención en Tocorón fue interpretada por algunos países como un intento de Venezuela de mostrar cooperación en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la fuga de los líderes del Tren de Aragua generó dudas sobre la efectividad del operativo y el compromiso real del gobierno venezolano en desmantelar la organización. En 2025, tanto Estados Unidos como Perú designaron al Tren de Aragua como organización terrorista, lo que refleja la creciente preocupación internacional por su expansión y nivel de violencia. El avance del Tren de Aragua ha generado preocupación a nivel internacional. En 2025, tanto Estados Unidos como Perú lo designaron como organización terrorista. En Perú, el Congreso aprobó una moción que declara al Tren de Aragua como grupo terrorista, lo que permite el uso de leyes más severas para su persecución, incluyendo detenciones prolongadas y sanciones más estrictas. Además, el gobierno peruano ha solicitado que organismos internacionales reconozcan a esta organización como una amenaza global. En Estados Unidos, la administración de Donald Trump incluyó al Tren de Aragua en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, FTO, en febrero de 2025. Esta medida implica la congelación de activos, restricciones de financiamiento y cooperación con otros países para su erradicación. Estas decisiones han sido vistas como pasos importantes para combatir al Tren de Aragua, pero también generan cuestionamientos sobre si el uso de leyes antiterroristas es la mejor estrategia para enfrentar a una organización que, aunque violenta, no tiene una ideología política clara como los grupos terroristas tradicionales. El Tren de Aragua evolucionó de ser una banda carcelaria en Venezuela a una organización criminal transnacional con influencia en varios países de América Latina. Su éxito radica en su capacidad para adaptarse a nuevos entornos delictivos, diversificar sus operaciones y aprovechar las crisis sociales y económicas. Su crecimiento ha generado respuestas gubernamentales más agresivas, como su reciente declaración como organización terrorista en Perú y Estados Unidos en 2025. Sin embargo, erradicar esta red criminal requerirá acciones conjuntas entre los países afectados, mayor cooperación en inteligencia y estrategias de seguridad integradas. Si bien su estructura se ha fragmentado tras la intervención en la cárcel de Tocorón, su presencia en América Latina sigue en aumento. La lucha contra el Tren de Aragua no solo es un desafío para la seguridad nacional de varios países, sino también un indicador de cómo el crimen organizado evoluciona y se adapta en un contexto globalizado.